Buenos días, estimable audiencia. Reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Costa Rica. Es un grato placer poder dirigirnos desde el programa interdisciplinario costero del Instituto de Estudios Sociales en Población con una serie de coloquios que hemos conjuntado en una pequeña jornada acerca de la reflexión en investigación y las actividades de extensión que nuestro programa ejecuta en la costa costarricense. Para esta ocasión hemos agrupado 3 eventos y es un gusto que nos puedan acompañar de manera tal que a continuación cederé la palabra a la máster Nelly López Alfaro, directora del Instituto de Estudios Sociales en Población, para que nos brinde unas palabras de apertura de esta jornada. Muy buenos días. En realidad para el IDESPO en sus 45 años es un gusto estar compartiendo con ustedes en esta jornada de 2 días con este coloquio que organizó la comisión del 45 aniversario en conjunto con los compañeros del programa interdisciplinario costero. Este coloquio de 2 días, denominado El territorio marino costero costarricense y las dinámicas comunitarias desde las ciencias sociales, tiene una particularidad muy interesante porque siempre ha tratado vincular a los estudiantes en su quehacer cotidiano. Y es tan importante esto que la actividad de apertura que estamos hoy presenciando justamente es con esa participación estudiantil. La Universidad Nacional desde sus inicios se ha caracterizado por un lema que ha sido de decir la universidad necesaria. ¿Y cuándo se hace más necesaria? Justamente cuando se les da una formación con competencias a cada uno de sus estudiantes, con competencias para poder enfrentar la realidad nacional. Es por eso que es muy grato iniciar esta actividad del día de hoy con este coloquio desde una mirada de la juventud extensionista. Hoy vamos a tener no solo la participación de Mario Hernández como coordinador del programa interdisciplinario costero, sino también de la doctora Silvia Rojas, que también fue coordinadora de este programa durante más de 10 años. Y también es un honor decir que este programa arrancó con la colaboración y la gran visión que tuvo nuestra exrectora Rosemary Ruiz. Y hoy es así como tenemos a estudiantes como Paola Mora Arce, Mónica Fernández Valerio, José Andrés Monge y Rogelio Castillo, que van a presentar sus experiencias en este proceso de trabajo con un proyecto tan importante que trabaja en una población vulnerable para el país, la población de nuestras costas, de nuestras islas, que es necesario tener una mirada especial desde una universidad tan necesaria como la Universidad Nacional, como parte de este conjunto de universidades públicas. Para mí, como directora, es un placer dar el inicio de este coloquio y decir que les deseo muchos éxitos en estos 2 días de jornada, pero principalmente disfruten las experiencias que estos jóvenes nos van a compartir el día de hoy. Son sus voces, son sus experiencias, pero también sus vivencias con esta población en las comunidades de costa. Así que gracias a todos ustedes estudiantes por ese gran compromiso con el PIC, pero también con su formación, con la Universidad Nacional y con nuestro instituto, el Instituto de Estudios Sociales en Población, que en este 45 aniversario está abriendo las puertas para que nos conozcan cada vez más y ahora en las voces de nuestros estudiantes. Les deseo una linda jornada y estoy anuente a participar justamente en cada una de las experiencias que estos jóvenes nos quieren compartir el día de hoy. Muchísimas gracias y les deseo éxitos en la actividad.
Muchas gracias, Nelly, y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Lucía Salas Ibaja y el día de hoy seré la moderadora de esta actividad titulada El territorio marino costero costarricense y las dinámicas comunitarias desde las ciencias sociales. Una mirada desde la juventud extensionista e investigadora. Por medio de este coloquio se busca generar un espacio de diálogo respecto a las iniciativas de investigación y extensión en contextos marino-costeros en diferentes comunidades a lo largo del país, desde la óptica de estudiantes asistentes del programa interdisciplinario costero PIC del IDESPO. Bueno, el PIC, a través de su trayectoria de 20 años y desde el impulso de metodologías participativas para el acompañamiento a las comunidades, ha incorporado en su trabajo estudiantes asistentes de diferentes disciplinas. Gracias a los aportes de estas personas, se hacen integrales, con potencial para la difusión y además que sostienen una responsabilidad ética con el seguimiento y compromiso adquirido con las personas que permiten el desarrollo de actividades tanto en el Pacífico como en el Caribe Sur costarricense. Ahora escucharemos unas palabras de la doctora Silvia Rojas. Ella es académica del programa interdisciplinario costero y docente de la Escuela de Sociología. Silvia cuenta con gran experiencia como investigadora y extensionista. Además, como ya lo mencionó Nelly, fue coordinadora del programa y es una de las personas que ha incentivado la participación estudiantil por medio de vinculación con otras escuelas de la Universidad Nacional y entes externos. Silvia nos comentará la relevancia de los aportes, de los aportes estudiantiles en los procesos de investigación y extensión. Muy buenos días. Es un placer acompañarles en esta mañana. Un honor participar también en este 45 aniversario del IDESPO, que ha marcado historia en el país, en la Universidad Nacional y en la opinión pública, como también en el desarrollo de muchas comunidades, de muchos sectores sociales que han podido encontrar a la luz de la investigación y la extensión respuestas a muchísimos de sus problemas. Quiero darle un caluroso saludo a Nelly López, directora del Instituto del IDESPO, a Mario Hernández, coordinador del programa interdisciplinario costero, y a todo el grupo de estudiantes que esta mañana van a exponer sus experiencias de extensión, de investigación y docencia, y del ejercicio de desarrollar su experiencia, desarrollar su conocimiento en las diferentes comunidades en que la universidad se hace presente. Para mí también ha sido una gran experiencia haber iniciado procesos de extensión en calidad de estudiante asistente hace 20 años. Fui asistente de una académica visionaria de la Universidad Nacional, la exrectora Rosmarie Ruiz. Fui su asistente por casi 7 años, estudiante asistente, primero de licenciatura y luego de máster, y conocí en carne propia la importancia de que se desarrollen, se amplíen los espacios de participación estudiantil dentro de este tipo de proyectos. La relación dialógica que podemos desarrollar a la luz de la necesidad del aprendizaje y del conocimiento que nos muestran las personas desde sus comunidades no tiene valor. Y en realidad el aporte hacia lo que es transformar la Universidad Nacional es fundamental a la luz del conocimiento, la polémica, la discusión, el aporte que da la población joven, que dan los estudiantes y las estudiantes. Considero también de que este ejercicio de la participación estudiantil en el campo, en estos proyectos de extensión, permiten mantener en vida a esta universidad necesaria sin paredes, esta universidad que se construye en esa realidad costera, rural, urbana, pero que está fuera del aula y que nos permite volver al aula, volver a la academia, con un enriquecimiento que transforma también la teoría y transforma también al grupo de estudiantes que no cuentan con la oportunidad de ir a campo, pero sí con la oportunidad de rozarse con estudiantes que son diferentes y que en el aula nutren la discusión desde su saber. Estudiantes que no son iguales definitivamente por esa confrontación que hacen de lo que tienen en el aula
a lo que la realidad le dice, esto funciona así. Hay que aprender y desaprender en el camino. Y estoy muy entusiasmada de escucharles y ya no le robo más tiempo, así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Nelly, también por la oportunidad de participar de alguna forma también como extensionista, como investigadora dentro del IDESPO, y yo pues representando también a la docencia de la Escuela de Sociología. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Silvia. Bueno, desde las ciencias sociales se trabaja para abrir paso y contribuir a las zonas costeras del país. Por esto, la experiencia práctica y teórica de las personas estudiantes, plasmada en este caso en sus trabajos finales de graduación, es de gran importancia. La juventud invitada propone compartir de manera breve su temática de investigación, los elementos que han logrado comprender sobre las realidades en algunos territorios costeros, marino-costeros, y además algunos factores diferenciadores que confieren los procesos de extensión al momento de investigar y desarrollarse como profesionales. El día de hoy, como ya lo mencionaron, nos acompañan José Andrés Monge, Andrea Acuña, Mónica Fernández, Valerio, Roger Castillo Barquero y Paola Mora Arce. Para dar inicio a esta actividad, voy a explicar la dinámica que vamos a llevar a cabo. Primero, tenemos un espacio en el que las personas investigadoras compartirán su trabajo. Durante las exposiciones estaremos recopilando sus dudas o comentarios, por lo que desde ya agradecemos su aporte. Después de esto, abriremos un espacio de discusión entre las personas expositoras. Y por último, tendremos un espacio donde se abordarán las preguntas que surjan durante la actividad o los comentarios. Sin más demora, le voy a dar el espacio a las personas expositoras. El primero será José Andrés Monge. José Andrés es bachiller en Planificación Económica y Promoción Social de la Universidad Nacional. Es asistente y participante en programas y proyectos relacionados con el sector marino costero y el desarrollo sostenible. A lo largo de 3 años ha tenido esta experiencia. Además, es profesional particular de apoyo para la formulación de proyectos de inversión en actividades agrícolas, de apicultura y educación. Actualmente, José Andrés se encuentra finalizando su trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura. Muy buenos días, muchísimas gracias, compañera Lucía, por esa presentación tan amena, y pues procedo a compartir pantalla, ¿verdad? Para ir al grano de lo que nos llama o nos invita hoy, ¿verdad? En este caso sería exponer un poquito sobre el diseño de investigación que yo desarrollé en modalidad de tesis, en planificación para el desarrollo o económica y social, ¿verdad? Como gusten llamarle. Y bueno, sería una tesis relacionada con la gestión para los servicios esenciales en el territorio insular de Costa Rica, o en una isla de Costa Rica específicamente, que para el caso es Isla Caballo, en Punta Arenas. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que involucra, ¿verdad? Hasta tratar de reconstruir el problema para dejarlo claro en este pequeño espacio que tenemos. Para el caso, esta isla se ubica en la región Pacífico central norte, ¿verdad? O norte, ¿verdad? Para el caso. Pero Punta Arenas es una provincia que abarca bueno, 2 regiones de Costa Rica, incluyendo la Brunca también. Entonces hay que distinguirlo como lo haríamos con ese mapa para posicionar bien en donde nos situamos. Y bueno, para el caso, para reconstruir más bien lo que envuelve a la investigación, vamos a ver este pequeño gráfico que nos da las cifras de pobreza medidas en sus diferentes dimensiones de lo que es la región Pacífico Central. Pero lo que vamos a encontrarnos en el documento tal vez más ampliamente es que es la región que tiene mayor indicador de pobreza, o indicador de pobreza más alto. Entonces eso pues hace que la labor de la extensión y la investigación universitaria deban ser prioritarias ahí, ¿verdad? Deban estar dando información o dando luz para la toma de decisiones. Y bueno, viendo unas pequeñas o unas características más bien de cómo es Isla Caballo en sí, que es el territorio que nos interesa más, vemos una población de 242 personas a la luz del censo 2011 de población, que bueno, puede cambiar con el censo que viene al año siguiente, pero que en campo hemos visto que ha variado, ¿verdad? Que ha tenido una leve tendencia al aumento. Y tenemos también condiciones sobre el acceso a los servicios básicos o esenciales, que es lo que nos llama la atención también. El abasto por recurso hídrico se ve solamente con la presencia de pozos, que son pozos que ya están estudiados, ¿verdad? Se ha comprobado que están de alguna manera contaminados y no poseen las condiciones para proveer agua o recurso hídrico potable para el consumo humano. Y también se encuentra un abasto desde el 2016 mediante el AIA, por medio de una cantidad racionada de agua que se le provee a la población, a las familias, para que puedan consumirla.
El recurso eléctrico se provee mediante paneles solares y bueno, quien tenga la posibilidad de abastecerse de alguna forma diferente, privada, pues lo hace en la isla, pero no es toda la población. Es lo que se comprueba en campo, ¿verdad? Condiciones bastante evidentes en campo, no en documentación, porque en documentación sí no conseguimos mucha información al respecto. Y bueno, seguidamente hay una infraestructura para lo que es la atención de la salud, que se atiende de forma quincenal, y infraestructura también para lo que es el recurso educativo, escuela y secundaria. Eso es lo que tenemos en la isla. Y bueno, seguidamente, o aprovechando el tiempo más bien, tratamos de reconstruir la problemática mediante algunas cifras o algunos indicadores, y para el caso entonces podemos ver cifras a nivel nacional, ¿verdad? Como por ejemplo el índice de cobertura eléctrica distrital, en donde vemos que por debajo del promedio nacional, que es un promedio bastante bueno, bastante positivo, se encuentran solamente 5 cantones, solamente 2 de la provincia de Punta Arenas, pero ninguno está en cero, o sea, ninguno está desabastecido totalmente. Cuestión que es diferente a lo que encontramos en Isla Caballo, ¿verdad? Que es el abastecimiento, pues se da, pero no conectado a la red que muchas personas de las que estamos acá disponemos en hogares, en la institución en la que realizamos las labores o estudiamos, ¿verdad? Entonces, pues es un poco diferente, ¿verdad? Y continuando, tenemos también una tasa bruta de escolaridad que es bastante positiva, y bueno, vemos que el 80% ronda bastante en esas cifras. Lo interesante es entonces en este caso, ¿verdad?, la condición nacional que tenemos de acceso a la educación bastante positiva, privilegiada, y seguidamente, o para concluir con un poquito de estos indicadores, son algunos nada más, 98,2% de la población nacional posee acceso al recurso hídrico potable, ¿verdad?, para consumo humano. Entonces, viendo estas condiciones nacionales, nos hacemos la pregunta de qué es lo que sucede, ¿verdad?, en esta isla, por qué no hay un abasto por medio de red, y también nos genera la pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de acceso o para el acceso a estos servicios que se han dado en esa isla que ha estado habitada durante muchísimas décadas, quizá más de un siglo, ¿verdad? Es una pregunta interesante y que nos dice o nos da luz sobre qué es lo que se ha hecho desde una gestión comunitaria y desde una gestión institucional únicamente, vinculando esos dos tópicos, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo planteo a grandes rasgos. No sé si me pasé con el tiempo, pero espero haber dejado una idea clara o bastante clara de lo que yo estoy actualmente investigando. Muchísimas gracias. Claro, José, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con la presentación de Andrea Acuña. Bueno, Andrea Acuña Méndez es bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y actualmente cursa la licenciatura en modalidad proyecto. Andrea además es estudiante asistente del programa interdisciplinario costero del PIC y DESPO 1, y además ha colaborado en el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR en estudios de opinión pública. Sus áreas de interés son bienestar y desarrollo económico local, gobernanza, políticas públicas, cultura política y comunicación política. Hola, buenos días a todos y a todas los que nos están observando. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Y sin más, bueno, voy a presentarles un poco de lo que he estado trabajando últimamente en mi trabajo final de graduación. Listo. Bueno, tal y como mencionaba Lucía, soy estudiante de Ciencias Políticas de la UCR. Estoy trabajando con el PIC como asistente desde el 2019, y gracias al enlace que he tenido con este programa me surgieron muchos temas de investigación que quise abordar, y concretamente pude aterrizar en esta propuesta, que es una construcción de una propuesta de modelo de gobernanza para la generación de políticas que impulsen el desarrollo y el bienestar de las comunidades costeras de Costa Rica, basado principalmente en las experiencias de las comunidades de Isla Caballo y Cahuita. La importancia de esta investigación, bueno, sabemos que Costa Rica se encuentra inmersa en una situación de crisis política, económica, social y actualmente sanitaria, en la cual son las poblaciones más vulnerables las que históricamente han sido excluidas, como es en el caso de la mayor parte de las comunidades costeras del país, las que están más expuestas a padecer los embates o las repercusiones de dicha crisis. Añadido al anterior, el desarrollo de las políticas costeras ha sido ineficiente para subsanar los índices de pobreza que ostentan las comunidades costeras. Como pudimos observar también en el gráfico de nuestro compañero José Andrés, se ve que los índices de las comunidades costeras a nivel económico son bastante bajos. Además,
vivimos bajo un modelo de gobernanza estatal que padece de vallecentralismo. Con esto me refiero a que sus políticas mayormente están centradas en impulsar el desarrollo y el bienestar de las comunidades de la gran área metropolitana. Es por tanto que decidí hacer una propuesta de modelo de gobernanza que sea una herramienta útil tanto como para el programa interdisciplinario costero como para aquellas instituciones públicas encargadas de la promoción y el bienestar del desarrollo económico que quieran adoptar esta propuesta para hacer una intervención en las comunidades que más lo están necesitando. Bueno, el objetivo general de mi investigación es diseñar un modelo de gobernanza participativo que sirva como herramienta al programa y que impulse el bienestar económico de las comunidades de Isla Caballo y Cahuita. Algunos de los objetivos específicos son identificar los modelos de gobernanza del Estado costarricense respecto al desarrollo económico en las zonas costeras en los últimos 15 años, con esto para darnos una idea y tener un mapeo general sobre qué ha estado haciendo el Estado en las comunidades costeras. También tenemos que examinar, por supuesto, las principales problemáticas que impiden el desarrollo y el bienestar en las comunidades de La Caballo. Esto, en parte, se hará mediante la intervención y de la participación de los pobladores de las comunidades ya mencionadas. Por último, se va a elaborar la propuesta del modelo participativo de gobernanza, que va a ser el producto final que se le va a entregar al programa. Bueno, como ya mencioné, es un trabajo final de graduación modalidad proyecto. Las comunidades involucradas son Isla Caballo en Punta Arenas y Cahuita en Limón. Tiene un enfoque cualitativo. Algunas de las técnicas de investigación que actualmente voy a utilizar para esta investigación son la revisión bibliográfica de documentos, tanto como leyes, normativas, investigaciones previas sobre gobernanza, sobre desarrollo económico en comunidades costeras, y se piensa hacer entrevistas semiestructuradas y grupos focales en las comunidades mencionadas. El método de análisis es un estudio de caso con 2 unidades de observación. Cada unidad de observación sería cada una de las comunidades. Bueno, yo quisiera comentar el estado actual de la investigación. Tal vez no estoy como el compañero José Andrés tan avanzado por diversas circunstancias, empezando también porque la UCR, yo soy el único estudiante asistente que está ahorita participando en la UCR, tiene protocolos específicos para lo que es el trabajo de campo, por lo que se me ha retrasado la aplicación de ese trabajo de campo, pero sí he estado avanzando actualmente en lo que es el apartado metodológico y en la composición del diseño de investigación. Ya para el otro semestre esperemos que con los protocolos adecuados se pueda iniciar el trabajo de campo para recuperar la información necesaria para poder realizar la propuesta, el proyecto. Eso sería. Muchas gracias, André. Bueno, ahora vamos con la exposición de Mónica. Mónica es estudiante de Sociología de la Universidad Nacional. Tiene experiencia como asistente en el programa interdisciplinario costero y en el IDESPO, y actualmente se encuentra cursando su seminario para optar por la licenciatura. Buenos días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo les voy a presentar un poquito hacia dónde está dirigida mi investigación. Primero que nada, comentarles que estoy en modalidad seminario, un seminario focalizado en los entramados comunitarios y perspectivas críticas desde una comunidad marino-costera como es la comunidad de Cahuita Limón. Y mi investigación se denomina el consumo de bebidas alcohólicas como factor sociocultural en la construcción de las identidades masculinas en hombres de 50 a 75 años en la comunidad de Cahuita Limón. Primero comentarles un poquito de la ubicación de Cahuita. Se encuentra en la provincia de Limón, dentro del cantón de Talamanca, y es uno de los 4 distritos que conforman el cantón de Talamanca, como lo podemos ver acá. Y en esta otra imagen satelital podemos ver el Parque Nacional de Cahuita, un poco del centro de Cahuita, su carretera, y pues toda esta parte de la costa que es parte del territorio marino costero de la comunidad. Ahora bien, importancia de la investigación. Está focalizado en 2 áreas: aportes a la sociología como ciencia y aportes a la comunidad.
En esta primera como disciplina sociológica que nos interesa, se considera que es un estudio innovador en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas desde una práctica sociocultural en un territorio específico, ya no tanto como una visión patológica, como una enfermedad, como una cuestión meramente adictiva, ¿verdad? Y un problema de salud pública. También hay un aporte en el análisis de los comportamientos ya legitimados por las estructuras sociales, contribuyendo justamente a estos procesos de ruptura en el imaginario social colectivo, y un aporte a los estudios vinculados a las comunidades marino-costeras respecto a sus prácticas tradicionales y cotidianas. Respecto a la comunidad, considero que la investigación a través de sus prácticas construyen historia y por ende construyen su identidad comunitaria. Entonces esta investigación desea visibilizar esa identidad comunitaria que se construye a partir de la recuperación de ese pasado de la comunidad. Contribuye, como les decía, a este proceso de recuperación del pasado histórico por medio de esta práctica del consumo de bebidas alcohólicas, y también visibiliza sus prácticas tradicionales dentro y fuera del territorio marino costero. Un poquito del estado de la cuestión, o de los grandes rasgos o de las grandes disciplinas de donde se tuvo que tomar para poder empezar a construir este tema, es desde la sociología y la psicología social, desde las prácticas socioculturales y la antropología, y estudios en torno al consumo de bebidas alcohólicas, las masculinidades y el enfoque metodológico que sería la decolonialidad, reconociendo la masculinidad como una construcción social, como roles de género en la práctica del consumo de alcohol, los significados que posee la masculinidad, y bien el reconocimiento también de una masculinidad hegemónica. Es por ello que esta investigación tiene como objetivo general analizar las prácticas tradicionales vinculadas al consumo de bebidas alcohólicas y a la construcción de esas identidades masculinas en hombres de 50 a 75 años, habitantes de la comunidad de Cahuita, Limón, durante el periodo 2020-2021. El objeto de estudio es el consumo de bebidas alcohólicas como factor sociocultural en la construcción de las identidades masculinas, debido a la siguiente relación: a la conducta del consumo de una sustancia socialmente tipificada y aceptada, la vinculación con la comunidad en la que se desarrolla el estudio a través de esas prácticas culturalmente construidas, y la relación con el territorio marino costero que caracteriza a la comunidad de Cahuita. Por último, les quisiera mostrar unas fotografías. Esta primera fotografía es uno de los bares, el bar Cocos, que se encuentra en una de las esquinas del centro de Cahuita. Ese es el parque central de Cahuita. Ese es el otro bar que se encuentra al frente de Cocos, igualmente en el centro de Cahuita. Y estas dos fotografías de los laterales son fotos tomadas luego de un fin de semana en la comunidad. Esto es un lunes en la mañana. Entonces podemos ver cómo se evidencia que efectivamente pues hubo consumo de alcohol durante ese tiempo. Y el parque es un espacio representativo debido a que personas locales, no tanto turísticas, sino locales, habitantes de ahí, pues toman en ciertos espacios, en ciertos momentos, en la tarde, en la mañana, en la noche, socializando, ¿verdad?, con sus personas más allegadas. Y eso sería de mi presentación, de mi investigación, y agradecerles el espacio también para compartir de este. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Continuaremos con el siguiente expositor, es Roger Castillo Barquero. Roger es bachiller en Sociología de la Universidad Nacional. Actualmente es estudiante asistente del programa interdisciplinario costero. También es coinvestigador en el proyecto Configuraciones del Bienestar Socioecológico del Sector Pesquero Artesanal en Costa Rica, un estudio comparativo de 4 comunidades costeras: Isla Venado, Isla Caballo y Cahuita. Roger es estudiante extensionista y gestor comunitario participativo. Sus áreas de investigación son género, disidencias sexuales y masculinidades. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Lucía, por la presentación.
Y bueno, justamente, Lucía, como mencionabas, a partir de esta gran investigación en el que trabajo como coinvestigador, precisamente una investigación del programa interdisciplinario costero que tiene que ver con el bienestar, ¿verdad? Social y comunitario de estas comunidades justamente que mencionabas. A partir de esta investigación es que surge mi interés por vincular la tesis o mi proyecto final de grabación a este tema. Y bueno, les voy a compartir por acá. Ujú. Listo. Ok, perfecto. Entonces, mi tema se llama masculinidad y pesca artesanal en el Caribe Sur costarricense y es precisamente un acercamiento desde la interacción cotidiana a las representaciones sociales de hombres pescadores artesanales en la comunidad de Cahuita. Y bueno, parte de la justificación de mi investigación es que las comunidades costeras son precisamente un campo de socialización y la pesca artesanal va a ser uno de esos escenarios en los cuales van a intervenir, ¿verdad? Aspectos como las prácticas, los rituales, los valores y las subjetividades que cada uno de estos pescadores artesanales de Cahuita van a ir construyendo sobre sí mismos y sobre su entorno. ¿Por qué es que me interesa? Bueno, me interesa precisamente porque en lo que es la pesca artesanal y en lo que son las comunidades costeras también se van a marcar relaciones de poder influenciadas, ¿verdad? Por el género, el cuerpo, perdón, y las tantas manifestaciones de la sexualidad que puedan o no ajustarse a la normativa social. Y mi interés también surge precisamente porque haciendo la revisión bibliográfica, ¿verdad? Como este primer acercamiento que tuve con el tema, me arroja que la pesca artesanal es un espacio predominantemente masculino, es decir, donde hay mayor presencia masculina. Y sin embargo, los estudios sobre masculinidades y sobre género con respecto a esta población son muy, muy escasos. Generalmente las investigaciones se centran más en la parte productiva y en otros aspectos que si bien son importantes, no son precisamente como lo que a mi investigación en particular le, le genera tanta inquietud, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me interesa precisamente conocer las representaciones sociales que construyen los hombres pescadores artesanales de Cahuita, porque a partir de esto vamos a poder entender o comprender algunos elementos que nos permitan trabajar, ¿verdad? En aquello que se pueda como transformar o identificar algunos patrones que también socialmente de alguna manera se contraponen al bienestar de esta población. Entonces, bueno, básicamente esa es como la razón por la cual surge mi interés de esta investigación y el problema precisamente es eso, o sea, en América Latina existen desigualdades de género evidentes en la actividad pesquera artesanal y lo estamos viendo reflejado en todas estas investigaciones. Costa Rica, por ejemplo, no es la excepción y también pues estamos atravesados por estas desigualdades de género. La presencia de mujeres en la pesca es escasa y la mayoría, sí hay presencia de mujeres, tanto en Costa Rica como en el resto de países de Latinoamérica. Sin embargo, no es la tradición. Incluso los artes de pesca no se transmiten por tradición a las mujeres, sino que es como más ese interés o esta otra, ¿verdad? Como subjetividad la que hace que haya más mujeres en la pesca. Y porque generalmente se les delegan las labores como la limpieza del producto, el procesamiento y el comercio del producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta investigación, los resultados que arrojen no solamente van a hacer algo positivo con respecto a los estudios en masculinidad, sino que al mismo tiempo van a estar generando un aporte también a los estudios de género, porque esa es la idea. Incluso gran parte, digamos, o más bien un eje transversal de la investigación es precisamente los estudios de género. Entonces, ahí está como profundamente atravesado por esa dimensión. Y la pregunta problema sería cómo representan la masculinidad los hombres pescadores artesanales de Cahuita, de acuerdo a sus diversos mundos intersubjetivos presentes en la cotidianidad y la actividad pesquera. Y en la categoría de hombres vamos a incluir a todas aquellas personas que se autodefinen como hombres. Entonces, y que pertenezcan también a la asociación
de pescadores y pescadoras artesanales de Cahuita. Entonces, esos son como algunos criterios de selección de la población. El objetivo general es comprender las representaciones sociales, como les mencionaba anteriormente, sobre la masculinidad en la actividad pesquera de baja escala y los diversos mundos intersubjetivos. El objetivo específico 1 va a estar relacionado estrictamente con patrones de comportamiento empíricamente observables en pescadores artesanales. Esto lo voy a realizar a través de una observación participante. Todavía me encuentro, bueno, ya tengo como la parte metodológica lista y estoy por salir a campo ya en este segundo semestre. Y el objetivo, bueno, el objetivo 2 tiene que ver con interpretar el lenguaje utilizado por los hombres pescadores en la interacción interpersonal. Bueno, este objetivo se va a perseguir a través también de la observación participante y al mismo tiempo se van a aplicar otros 2 instrumentos que ahorita se los menciono. Y el objetivo específico 3, que es conocer la percepción de los pescadores sobre el significado intersubjetivo que otorgan a la masculinidad. Entonces, esos son como mis 3 objetivos específicos para poder entender las representaciones sociales. La aproximación teórica, bueno, hay 3 grandes dimensiones que son representaciones sociales, masculinidad y pesca artesanal y cotidianidad. Sin embargo, de estas se van a desglosar algunas grandes categorías metodológicas que se van a ir desmenuzando poco a poco. Si suena raro de fondo es porque está lloviendo un montón acá en Poás de la Cuela. Ok, y la aproximación, bueno, con respecto a la aproximación teórica, se están utilizando referencias desde los estudios de género, desde las masculinidades, desde Moscovich, representaciones sociales, y desde el interaccionismo simbólico con respecto a lo que es la cotidianidad, el lenguaje y todo este otro tema que es más con respecto a la interacción intersubjetiva y cotidiana. Y bueno, también tenemos la aproximación metodológica que, bueno, como les mencionaba, el interaccionismo simbólico es principalmente la corriente que hace lectura de esto, de estos sujetos de estudio y precisamente porque valoran la acción de los sujetos en los procesos de interacción social y también la relevancia de las conductas empíricamente observables de los individuos. Y de las técnicas, oh por Dios, con respecto a las técnicas, bueno, como les decía, hay un eje transversal de género que va a permitir la lectura de esta realidad y también vamos a tener entonces, con respecto a las técnicas, como les decía, la observación participante, la entrevista semiestructurada y el grupo focal. La idea es generar un cuerpo metodológico bastante robusto que nos permita ver esas representaciones sociales desde diferentes aristas, desde las acciones, desde las palabras, desde los valores, entre otras cosas. Y bueno, eso básicamente por ahí es donde estoy con respecto a mi investigación. Y bueno, estoy muy motivado y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Roger. Bueno, por último tenemos la presentación de Paola Mora Arce. Paola es bachiller en Sociología de la Universidad Nacional. Actualmente cursa la licenciatura. Cuenta con 2 años de estudio en el bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Además es estudiante asistente en el programa interdisciplinario costero, en funciones de apoyo en la coordinación y en proyectos como el titulado Configuraciones del Bienestar Socioecológico del Sector Pesquero Artesanal en Costa Rica, un estudio comparativo de 4 comunidades costeras, Isla Venado, Isla Caballo y Cahuita. Y además un estudio de percepción en el marco del proyecto Gestión Comunitaria para el Fortalecimiento Productivo de las Áreas Marinas de Pesca Responsable en el Golfo de Nicoya. Sus áreas de interés son política pública, desarrollo comunitario, saberes, cultura y pesca artesanal. Buenos días a toda la audiencia, muchas gracias a todos los compañeros aquí presentes. En breve estaré compartiendo pantalla para socializar mi tema de investigación. Ok, bueno, el seminario de graduación, como bien lo dice la compañera Lucía,
Tiene el nombre llamado Entramados y perspectivas críticas sobre desigualdades sociales y conflictos socioambientales en territorios marinos costeros del sur costarricense. Se enmarca en el mismo seminario que la compañera Mónica y es dirigido por la doctora Silvia Rojas. Mi tema de investigación es el saber tradicional de la práctica pesquera artesanal y la conformación identitaria de los pescadores en el territorio marino costero de Cahuita. Lo primero sería contextualizarlos, ¿verdad? Ya sabemos que se desarrolla en la comunidad de Cahuita y necesario enfocar que esta investigación parte desde el reconocimiento de la diversidad de la vida social y la diversidad de saberes tradicionales, ¿verdad? Que interaccionan, ¿verdad? Con el entramado comunitario y que hacen modos propios de vida. Específicamente sobre la pesca, es una actividad que se remonta a los primeros pobladores. Sobre esto hacemos referencia a William Smith, que fue uno de los primeros pobladores en 1828, ubicado en Punta Cahuita, que actualmente es en el Parque Nacional, y se dedicaba a la pesca y siendo el relato llamado como hombres de mar, ¿verdad? Que ya son hombres de mar en este territorio. El turismo es reconocido como la principal actividad económica en la zona, ¿verdad? Y en especial con lo que es la instauración del Parque Nacional Cahuita en 1987. Actualmente existe una asociación, ¿verdad? Asopescahui, Asociación de Agricultura y Pescadores Artesanales de la comunidad de Cahuita, aproximadamente integrada por unos 53 pescadores y exclusivamente esta pesca, ¿verdad? Pone en práctica el saber tradicional, ¿verdad? Son saberes basados en la experiencia. Sobre eso es importante destacar este concepto porque no existe una unanimidad epistemológica, ¿verdad? De su conceptualización. Sin embargo, nos remite a saberes prácticos basados en la experiencia, muy estrechamente relacionada con el territorio y el entorno marino, y además con un fuerte papel histórico y familiar para su apropiación y su reproducción. Sobre la importancia, tanto de la academia como de la comunidad, es que existe una escasa investigación en lo que es la zona del Caribe, ya que la mayoría de investigaciones se han desarrollado en lo que es la parte pacífica del país, y se han desarrollado investigaciones sobre pesca artesanal enfocados más que todo a la parte socioproductiva y a la parte biológica, ¿verdad? Además, hay un vacío, encuentro un vacío, ¿verdad? En lo que es el estudio identitario, ¿verdad? Desde la sociología en este tema y además aportando el aporte de la sociología en el posicionamiento de estos modos de conocimiento, ¿verdad? Que no se distan, digamos, del conocimiento hegemónico o único modo de hacer conocimiento. Por otra parte, la pesca persiste en la comunidad, ¿verdad? A pesar de que el turismo es una actividad económica de mucho peso, se sigue reproduciendo, ¿verdad? Desde sus primeros pobladores y a pesar de que se han enfrentado problemáticas legales con lo que es las zonas protegidas del Parque Nacional, existe esta población de 53 pescadores. No obstante, los pescadores de la comunidad ubican una pérdida del interés de las nuevas generaciones, siendo este un punto central también en lo que es la investigación, debido a que es un elemento fundamental para la reproducción de ese saber tradicional, que es parte histórica, ¿verdad?, de la comunidad y de la estructura del entramado comunitario. De este modo, la pregunta de investigación, ¿verdad?, es cómo ese saber tradicional en la práctica pesquera artesanal y su relación con el entorno natural en lo que es su práctica y su experiencia llega a constituirse a través del tiempo en la identidad de los pescadores artesanales del territorio marino costero de Cahuita, Limón, Costa Rica. De esta forma, el objetivo general de mi investigación busca conocer esa conformación identitaria de los pescadores artesanales a través del saber práctico adquirido mediante la práctica pesquera artesanal en su territorio marino costero. Y los objetivos específicos
serían describir los elementos identitarios propios de la comunidad pescadora en torno a las prácticas pesqueras, ¿verdad? Que hacen propios esas prácticas pesqueras. De este modo, la categoría sería pertenencia, con subcategorías de roles, prácticas de vida cotidiana, técnicas de investigación artesanales ancestrales. Este tema abordado desde la identidad, desde la perspectiva de Gilberto Jiménez, donde ve la cultura indisociable de la identidad, siendo la identidad esta parte que nos caracteriza y que nos distingue, ¿verdad? El segundo objetivo sería describir los métodos de transmisión intergeneracional de saber en la práctica pesquera artesanal. Devolviéndome un momento, como pueden ver en esta imagen fue tomada en Cahuita. Las personas que van en el bote, la persona que va en el motor es un niño de 6 años, ¿verdad? Muy importante lo que es esta transmisión intergeneracional, cómo se da desde pequeños, ¿verdad? Y cómo se transmite entre las familias, que no solo de una generación a otra, sino que ha persistido durante el tiempo y en especial con esta subcategoría memoria colectiva, que también es trabajada desde Gilberto Jiménez, viene de la corriente de pensamiento de Maurice Halbers, y donde se plantea que esa memoria colectiva, ¿verdad?, es la fuente, los nutrientes de la identidad, y que la pérdida de esa memoria colectiva plantea prácticamente la pérdida de identidad. Y el tercer objetivo, identificar el vínculo con el territorio marino costero que construye el pescador artesanal desde la práctica pesquera artesanal, recalcando que este saber tradicional, como lo dijimos en su conceptualización, posee una estrecha relación con el entorno marino, ¿verdad? Que se da en la práctica con ese entorno marino. De este modo, desde las categorías de pescador sentipensante y ecología de saberes, pescador sentipensante, el pensamiento de Fals Borden Escobar, ¿verdad? Cómo esas personas se viven y se sientan en su territorio, y que más que razón también es amor a su tierra y al oficio que realizan. Y a la ecología de saberes, que también plantea, ¿verdad?, estrechamente relacionada a este pescador sentipensante, que son otros mundos y otras formas de ser conocimiento, y que en lo que es el pensamiento de Boaventura dos Santos, ¿verdad?, que existe un mundo más amplio y no esa monocultura del saber, ya que este saber tradicional se transmite en la experiencia y en la tradición oral. Y con ello la relación con el entorno marino costero, los conocimientos de la naturaleza que se ponen en práctica, ¿verdad?, cuando se da la pesca, y los símbolos debido a que existe ciertos lenguajes y lugares significativos que ellos seguían mediante estos conocimientos. Por último, destacar que es una investigación cualitativa de corte fenomenológico, ¿verdad? Al considerar esto los individuos vinculados a su contexto, poniendo énfasis en el mundo vivido, y, ¿verdad?, en especial con esta experiencia vivida, favoreciendo lo que es el estudio a profundidad y poniendo en práctica técnicas como la observación participante, más que todo por lo que es las prácticas o las técnicas que se utilizan, y lo que es la historia de vida, privilegiando el visualizar lo que dicen, lo que hacen las personas, ¿verdad?, en su mundo en la práctica pesquera artesanal. Estamos hasta aquí llega mi presentación. Faltaría el trabajo de campo y reformulaciones que se van haciendo el camino y que es parte de esta extensión universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, y gracias a todas las personas invitadas por su presentación. Quisiera recordarle a la audiencia que pueden externar sus preguntas o comentarios por medio del chat o como comentario en redes sociales. Realmente agradecemos su aporte. Bueno, sin duda alguna, en gran medida, gracias a la investigación y extensión que se ha realizado, en este caso desde el Programa Interdisciplinario Costero, con la colaboración de las y los estudiantes, se puede obtener una visión más integral y más próxima a las realidades en comunidades marino-costeras. Esto desde diferentes aristas, como ya lo pudimos ver en la variedad de temas que nos expusieron las y los compañeros. Bueno, con base a las presentaciones pasadas y a la experiencia obtenida por la juventud investigadora, continuaremos con la siguiente parte de la actividad, y esta se va a desarrollar, va a ser una discusión y se va a desarrollar en torno a 3 ejes temáticos. El primero
es, bueno, abarca los aportes del proceso de extensión e investigación en la formación profesional y personal de la juventud extensionista e investigadora. El segundo eje es acerca de los aportes de la extensión e investigación a las comunidades costeras. Y por último, el tercer eje será acerca de los retos para el trabajo en comunidades costeras alrededor de la extensión e investigación universitaria. Esta dinámica la vamos a manejar por medio de una serie de preguntas que yo como moderadora voy a generar. La primera sería, bueno, como punto de partida, ¿verdad? Me gustaría conocer sus opiniones, sus experiencias en el trabajo realizado en conjunto con las poblaciones en comunidades costeras. Ya nos comentaron que abarca desde el Pacífico, Golfo de Nicoya, hasta el Caribe Sur. ¿Cómo fue la ejecución del trabajo de campo? ¿Cómo fueron las dinámicas y las relaciones interpersonales durante el trabajo de campo con las personas de la comunidad? Y además, ¿cómo vivieron este proceso de adaptación a la nueva normalidad en razón a las medidas de contingencia de la COVID-19? Gracias, Lucía. Sí, en ese sentido, bueno, desde mi trabajo, ¿verdad? Desde mi trabajo final de graduación, desde mi investigación, el tema del trabajo de campo ha sido un tanto dificultoso a partir de que, pues por supuesto que la universidad ha tenido pues cuestiones protocolarias que se han tenido que cumplir. Estamos adscritos a un seminario en el que, si bien el seminario ha sido muy bien dirigido y se ha sido flexibilizado y ha enfrentado bastantes retos a partir de toda esta pandemia, ¿verdad? Creo que como grupo hemos logrado pues irnos acomodando cada quien a la forma en que ha podido aplicar el trabajo de campo, y desde mi experiencia pues he podido visitar una vez la comunidad en ese sentido, y a partir de esa primera observación necesaria, ¿verdad? Es que se generaron una serie de reformulaciones incluso del tema para poder abarcar a la comunidad y el tema de una forma no colonizadora, de una forma no impuesta desde una mirada vallecentralista, sino más bien a partir del conocimiento de la misma comunidad, a partir de la misma percepción comunitaria, a partir de estos mismos saberes y estas mismas prácticas que posee la comunidad como un territorio marino costero. Como parte de los enfrentamientos al COVID, ¿verdad? Del hecho de tener que desde el Valle Central utilizar y cumplir con medidas, ¿verdad? De esta mascarilla, la careta en ese tiempo, una serie de cosas que desde la comunidad más bien se podía ver como intrusos, ¿verdad? O como intrusas, de que aquí nos estamos acuerpando, aquí nos estamos autoorganizando, aquí nos estamos protegiendo, y más bien era una cuestión de mejor no venga, ¿verdad? Hasta que esto pase un poco, y estamos anuentes, nos gusta, queremos compartir, pero en este momento, desde una situación sanitaria actual, nos contraemos y nos protegemos como comunidad. Y creo que eso es muy importante y muy significativo desde comunidades marino-costeras también. Sí, por mi parte, y siguiendo lo que decía mi compañera Mónica, en términos generales, creo que el proceso de extensión e investigación, ¿verdad?, aporta al estudiante al desarrollo de sus habilidades, precisamente en el contacto con esa realidad, ¿verdad?, que nos ayuda a entender que no es lineal primero, y es parte de reconocer y ponerse en los pies de las comunidades y incluir las voces de esas personas, sin nuestros prejuicios, como decía Mónica, vallecentralistas y como investigadores, ¿verdad? Es situarse, es un riesgo, como decía al principio también Silvia, pero es parte también de realizar ese conocimiento situado, ¿verdad? Acorde a la realidad, y no contarlo desde nosotros mismos, ¿verdad? Desde nuestras percepciones, y que es necesario para las investigaciones. Por otra parte, ¿verdad? El trabajo de extensión e investigación es de suma importancia para romper las asimetrías culturales, ¿verdad? Este proceso nos aporta a romper esas asimetrías culturales y entender desde dentro, ¿verdad? Lo que podríamos, yo lo llamo una investigación más limpia.
Y por otra parte, también nuestro compromiso ético, profesional, de no realizar este extractivismo epistémico que tanto discutimos, ¿verdad? En lo que es las instituciones públicas, en lo que es las instituciones académicas, que es la devolución de los resultados y el reconocimiento de esas personas, porque a través del programa se ha visto cómo se crea ese vínculo con las comunidades, ¿verdad? Y es parte también de nuestro compromiso reconocer el aporte, el tiempo y cómo estas personas abren su comunidad, sus vidas familiares y sus vidas personales a nosotros que llegamos, ¿verdad? Entonces, parte de todo esto y también el consentimiento, ¿verdad? Como investigadores, de que a pesar de que se crea ese vínculo y que hay esa confianza, también resguardar por la seguridad de nosotros y de ellos, ¿verdad? Ciertas cosas y contar con consentimientos informados en lo que es el trabajo de campo. Sí, en ese sentido que lo que menciona mi compañera Paola respecto al extractivismo epistémico, yo creo que como extensionistas es un reto que hemos tenido que afrontar, ¿verdad? Y que incluso desde el programa también hemos tenido que desarrollar, incluso hemos tenido que generar nuevas formas de cómo acercarse a la comunidad, ¿verdad? Vinculado a este contexto, pero más allá de eso es romper académicamente con el hecho de que se va a la comunidad, se encuentra la información, se abstrae lo que se necesita y bueno, y muchas gracias, ¿verdad? Entonces es algo que yo considero que como jóvenes y como profesionales ya en formación, estamos empezando a hacer una extensión distinta, ¿verdad? Rompiendo con esas cuestiones mentales de voy, doy lo que, acepto lo que me dan y chao, y no nos vemos nunca más. Y si más bien necesitan un favor, mire, es que empieza el proceso de veda y que queríamos ver si hay alguna forma de una donación de combustible para la seguridad voluntaria, cómo podría el programa aportar. Esas cuestiones, más allá de sacar la información académica y la información necesaria para la labor, ¿verdad? Es también estar para la comunidad, estar anuentes y estar pues certeros de que ahí estamos y no únicamente como una cuestión de deme y deme y deme, ¿verdad? Sino también de agradecimiento. Claro, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero también soy consciente que estos espacios de reflexión que ustedes nos están planteando se dan en gran medida porque existe la oportunidad de colaborar en programas o proyectos que desarrollan extensión e investigación. En esa línea, me gustaría conocer su opinión acerca de la curricularización de la extensión universitaria. ¿Qué opinan sobre esto y de qué forma incide la extensión en su desarrollo académico, profesional y personal? Bueno, voy a permitirme en ese espacio tal vez tomar la palabra, ¿verdad? Para mí es importantísimo recalcar lo que mencionaba al principio la doctora Silvia Rojas, ¿verdad? Es un tema que le confiere a uno una responsabilidad, puesto que va a tratar de poner desde que está aprendiendo en las aulas todo eso en la calle y además lo que le está dando, lo que diríamos la calle, ¿verdad? Que son las comunidades, que es la experiencia con la gente, en donde la gente ya aparece hablando con uno. Entonces no es el mismo escenario que el que tenemos, ¿verdad? Cuando estamos en un aula y somos compañeras y compañeros, sino que más bien es la gente diciéndonos y nos puede decir muchas cosas. Entonces la gente nos podría decir, es muy interesante lo que están planteando o no entiendo por qué plantean eso, tal vez eso no es lo que aquí queremos, no sabemos quién nos va a apoyar o qué está pasando, ¿verdad? Porque ustedes vienen con eso. Entonces hay que empezar a dar explicaciones y ahí es en donde ya la expertise empieza a generar, no es que existe, ¿verdad? Entonces en ese punto la academia y todo esto nos aporta una actitud, primero diría yo, como profesionales, personas profesionales que tenemos un ejercicio en campo con otras comunidades muy diferentes a lo que nos topamos en la GAM, ¿verdad? Que por ejemplo la compañera Mónica hacía una cuestión del espacio público en Cahuita con respecto a los parques y todo eso. Es muy interesante, ¿verdad? Porque ese parque o ese espacio público en Cahuita se utiliza para ciertas actividades y entre esas la que ella está buscando estudiar. Y bueno, esa actividad o ese aprovechamiento del espacio, aunque no sea tan positivo, ¿verdad? Como es el consumo de ciertas bebidas y demás, pues también se refleja en
digámoslo así, en el Parque Francia, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de en dónde es que eso se da, en dónde es que los vecinos, pues, y las vecinas no concuerdan mucho con esas dinámicas y entonces eso genera una problemática. Y entonces hay constante obstrucción del espacio, presencia de las personas que lo utilizan o lo frecuentan, presencia de la policía, presencia de muchas otras cuestiones y situaciones que lo hacen de intriga, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Por qué escoger irse por ese lugar, por Cahuita, por esos lugares alejados de Heredia, de San José, que están cerca? Y bueno, eso es lo que a uno le da una perspectiva o una actitud sobre por qué es que hay que trabajar más allá de lo que nos queda cerca, de los que tal vez nos queda a veces sencillo, y tal vez después de esa cierta actitud que nos da esa criticidad, ¿verdad? Para buscar esos lugares, esos espacios, también está un tema de qué significa ser profesional hoy en el siglo XXI en las ciencias sociales. Ahorita hay un detrimento muy grande de la profesión de la ciencia social, de verlo en perspectivas diminutas, diría yo, incluso, ¿verdad? Numéricas o economicistas, perspectivas bastante finas, ¿verdad? En lo que es el número, pero alejadas totalmente de lo que es el tema del pensamiento, del sentido, del sentimiento que tiene la gente, e incluso alejadas también de lo que es lo que la gente nos aporta y piensa, ¿verdad? O sea, hacemos estudios, sacamos lo que ocupamos y decimos lo que queremos, como decía Mónica, pero no consideramos mucho esa participación, ¿verdad? Que es vinculante y totalmente pertinente para poder entregar un estudio de calidad. Entonces nos entrega ese tipo de criticidad y nos da esos valores en donde la ciencia social en el siglo XXI ejerce bastante presión, diría yo, al respecto con cómo es que se analiza, cómo es que se investiga y cómo es que entregamos un resultado que tal vez a largo plazo se pueda reflejar mejor, ¿verdad? Ojalá como especie lo podamos distinguir, pero sí nos diría que tal vez el mundo no es tan cuadrado y tal vez la gente no está tan contenta muchas veces con lo que se dice en un estudio y con lo que se saca opinión u opinión pública incluso, que pues eso también lo hace el IDESPO muy bien. Entonces es valorar que se estén enseñando estas cuestiones y no solamente sacar criterios o opiniones desligados totalmente, ¿verdad? Sin rostros, sin nombres, sin demás facetas, e incluso sin una metodología distinta de las que se suelen usar, ¿verdad? Porque las metodologías pues muchas veces son bastante estrictas y en este caso estamos apelando a entregarle a la academia metodologías con un poquito más de apertura para que nos dé esta posibilidad. Entonces, como personas eso nos sensibiliza, como profesionales también, pero también nos lleva a dar un pasito extra y tratar de defender eso que en ciertos criterios bastante, digámoslo, con una cierta palabra bonita, ¿verdad? Tal vez no tan aceptados por nosotros, nos dicen como que es decir nosotros lo que queremos decir y no es así. Tenemos rigor, tenemos estructura, pero también tenemos otro tipo de posicionamiento al respecto y eso hay que defenderlo bastante. Sí, gracias Andrés. A mí me gustaría acotar a esto. Bueno, primero agradecer al PIC, como mencionaba antes Lucía también, que gracias que existen estos programas o que existen estas plataformas en las que nosotros y nosotras como estudiantes podemos participar de una manera activa. Entonces, primero agradecerle al PIC porque la forma en la que la extensión incide de manera académica, profesional y personal es precisamente brindando un montón de herramientas que, como decía Andrés, en las aulas no las tenemos o que a veces pues, las tenemos pero en menos cantidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo pienso que los procesos de extensión han aportado también brindándome herramientas metodológicas, brindándome herramientas epistemológicas, porque una cosa es plantear una metodología en campo y otra cosa es ir a aplicarla, ¿verdad? Que incluso hay que hacer un montón de depuraciones luego. Entonces también es como eso, es una escuela también aunado al proceso académico, también me parece que la extensión es una escuela que nos puede cambiar precisamente esa mirada que a veces tenemos sobre la realidad social. El estar en el campo precisamente nos cambia eso. Entonces, nos pone retos enfrente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, siento que nos enseña bastante. Incluso el simple hecho de ir a tocar una puerta, o sea, me recuerdo como cuando venía empezando en el PIC, que me tocaba hacer trabajo de campo, me tocaba hacer ese tipo de cosas, a uno le da miedo, a uno le da cosa, uno dice, bueno, ¿cómo llamo a esta casa? Digo UPE o digo hola, cosas tan sencillas como esas, ¿verdad? Son cosas que se resuelven en campo. Entonces, precisamente
agradecer al PIC y también toda esa experiencia laboral que nos aporta, que de alguna u otra forma también nos abre puertas para futuros ofertas sí, como oportunidades laborales. Entonces, bueno, en ese sentido pienso que eso es como lo que nos aporta y pienso que los retos que enfrentan en este momento la extensión están relacionados claramente con la pandemia, en donde tenemos limitaciones de avales de las autoridades, por ejemplo, tenemos un miedo comunitario, un miedo como social bastante fuerte con respecto a esto, y también tenemos el reto de adaptarnos a los nuevos protocolos y adaptarnos a esta realidad. Entonces siento que esos son como los retos relacionados a la pandemia. También tenemos los retos con respecto a los recortes en extensión e investigación, que los estamos viendo y al menos en el PIC, y me imagino que en el resto del área de la extensión también se está ya materializando y viendo reflejados sus recortes en extensión. Son una limitación bastante grande, y también pienso que uno de los retos es poder vincular la extensión, la investigación y la docencia, y poder generar entonces proyectos integrados que involucren las tres áreas y que ayude a fortalecer cada uno de esos aspectos, y que como estudiantes también nos den esa dosis de realidad que necesitamos. Entonces, bueno, eso sería mi opinión. Gracias, Roger. Sí, Paola, adelante. No, aportando, ¿verdad? Y siguiendo la línea de los compañeros, precisamente muchas veces llegamos y salimos a la realidad en una práctica profesional y veo la necesidad, ¿verdad?, de que desde las escuelas y no se incentive ese trabajo de campo y esta salida a las comunidades o lugares acá más cerca, pero que formen esas habilidades, ¿verdad? Antes de llegar a una práctica profesional. Y también, ¿verdad?, el incentivo a muchos estudiantes de involucrarse en esos procesos de extensión y de proyectos, ¿verdad?, como lo brinda el programa interdisciplinario costero. Por otra parte, destaco algo que también dijo Roger. Nelly al inicio de la reunión nos refería a esta vulnerabilidad, ¿verdad?, que sufren estos territorios costeros con los que nosotros trabajamos, y que incluso es una vulnerabilidad histórica, porque desde la política nacional la concentración tanto económica y administrativa ha estado en el área urbana, ¿verdad? Entonces también poner detalle y también aportar, ¿verdad?, estas visiones que son un conjunto de problemáticas y que es necesario atenderles precisamente por esta vulnerabilidad que sufren los territorios costeros. Muchas gracias. Claro, entiendo lo que ustedes dicen, porque también lo he vivido muchas veces. Pasar de la teoría a la práctica es como una ruptura, es reventar una burbuja. Y en ese sentido quisiera preguntarles acerca del método de investigación que ustedes pues eligieron. Ya nos comentaron brevemente algunos sobre esto, pero quisiera saber a grandes rasgos cómo fue el proceso de selección de su metodología. Si se les presentó algún inconveniente y cómo lo abordaron. Ya me mencionaron algunos retos como la pandemia, que eso es un reto clarísimo porque generaron su metodología antes de COVID, ¿verdad? Antes de saber qué iba a pasar y cómo poder abordar la situación con la pandemia, pero quisiera saber qué otros inconvenientes surgieron y cuál fue la decisión que tomaron, y además qué recomendaciones le darían a una persona que inicia sus investigaciones de campo. Una persona que está interesada en, empezar a formular su proyecto de tesis, su proyecto de licenciatura, algún tipo de investigación. Bueno, Lucía, me permito tomar la palabra. Creo que eso que mencionas de la metodología es súper importante, porque la metodología es esa guía de nuestro trabajo de investigación y nos marca esas pautas de cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Para eso es vital centrarnos y vernos en dónde estamos parados, porque de dónde estemos, así vamos a observar la realidad. Es muy importante los recursos que tenemos a mano, tanto económicos, humanos como técnicos, que nos permitan que la investigación se pueda llevar a buen puerto, y sobre todo que los métodos deben de
ser un acompañamiento en la investigación y no debe ser la investigación la que se acomoda a esos métodos. Los métodos son herramientas que nos ayudan, como mencioné ya, a observar la realidad, pero no pueden encasillarnos en lo que nosotros queremos investigar. Algo que pasa mucho, o bueno, a mí como estudiante me pasó mucho, es que cuando nos hacen revisiones, tal vez los profes tutores, gente externa, todos como que desde su perspectiva te recomiendan una cosa, otra, y a veces como que te sentís abrumado y perdido porque a quién le hago caso, ¿verdad? Entonces esa es donde hay que tener claridad en el método que usted va a seleccionar, y es que esos consejos vos los puedas aplicar a tu tesis sin perder el rumbo con lo que ya tenías en tu metodología hecho o escrito. E inclusive la metodología debe de ir en concordancia con quienes vamos a trabajar, porque, por ejemplo, como mencionaban los compañeros, ahora en pandemia se está dificultando y algunos nos quedamos como a medio camino, porque cuando comenzamos la investigación no había pandemia y pensábamos hacer aquellos grupos focales, esas entrevistas, y de un pronto a otro hubo una pausa en el tiempo y no pudimos avanzar con eso. Y ahí es donde como investigadores tenemos que reformular y ser capaces de buscar soluciones ante esos inconvenientes metodológicos. Creo que eso es muy importante, inclusive saber qué software o qué conocimientos nos pueden ayudar al procesamiento de los datos, al análisis, si tenemos más facilidad para manejar lo cuantitativo, lo cualitativo. Eso yo inclusive diría que es algo muy personal, muy de con qué te sentís identificado. Y en base a eso, creo que es importante buscar las herramientas y las metodologías que más se acuerden a su método de estudio. Sí, con eso que menciona Andrei, yo también quisiera acotar que es la metodología o la construcción de la metodología es como ese vaivén también, ¿verdad? El hecho de ir a hacer la visita a la comunidad, en este caso, ¿verdad? De Cahuita, hacer la visita a la comunidad, ya uno tiene una concepción de qué metodología utilizar, y cuando uno visitó el campo dice, uy, podría utilizar mejor estas otras técnicas, podría recopilar la información de esta otra manera mejor. Creo que también es ese constante acercamiento a la realidad de las personas con las que uno quisiera trabajar la que también va haciendo la construcción de esa metodología, ¿verdad? Porque como lo mencionaba anteriormente, una no quisiera llegar a aplicar técnicas y formas en las que uno dice, y porque así, y porque yo quiero, ¿verdad? Sino también que la comunidad se pueda sentir cómodo y cómodas de trabajar con uno, de querer ese acercamiento pues como con nosotros, que seríamos los investigadores y las investigadoras en todo el proceso. Y también quisiera aclarar que en mi intervención anterior, dando un ejemplo acerca del combustible y demás, quisiera aclarar que como extensionistas no es que damos esos recursos, ¿verdad? Sino más bien esas herramientas y esos acompañamientos para que la comunidad pueda generar pues esas prácticas, ¿verdad? Que requieran para su bienestar, y así generando incluso lazos de confianza, ¿verdad? Entre la comunidad y la institucionalidad. Y creo que eso es importante, digamos, también tanto en el proceso de investigación como de extensión. Claro, bueno, muchas gracias por sus aportes. Tengo una cuarta pregunta que ya la hemos ido abordando poco a poco, pero quisiera que conversemos un poquito más sobre esto. ¿Cuáles consideran ustedes que son los retos para la extensión e investigación desde la óptica de personas estudiantes que están inmersas en estos procesos? Es decir, ¿cuáles retos enfrenta la juventud extensionista en un ambiente académico como es este? Y bueno, relacionado al contexto actual, ¿cuáles son los retos que se identifican para el trabajo de campo en un marco de contingencia del COVID-19? ¿Qué continúa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo podemos enfrentar estos retos? Permiso, voy a tal vez tomar la palabra en este caso, ¿verdad? Porque aunque está amplia y pues se segrega un poco la pregunta, ¿verdad? Se pueden tomar varias direcciones por ahí, pero bueno,
creería yo que el contexto actual para hacer investigación, que ya el compañero Andrei lo decía claramente, ¿verdad? Tal vez, y Mónica, tal vez uno lo tiene claro al principio cuando estaba pues en la presencialidad y todo esto, ¿verdad? Visitando espacios, reuniéndose con gente todo el tiempo, pero después ya tal vez eso no es posible, entonces hay que llegar a ciertas negociaciones, hay que llegar a ciertos diálogos para que el proceso pueda continuar, que la investigación no se apague a medio camino y también que tenga un resultado interesante, ¿verdad? Que no sea un resultado muchísimo menos de lo que queremos al principio, ¿verdad? Que es lo que podemos aceptar como un resultado decente para lo que hagamos. Entonces, en ese caso, la metodología toma un papel muy importante porque nos trata de decir cómo nos vamos a guiar e incluso qué es lo que vamos a hacer, si vamos a explicar, si vamos a profundizar o qué queremos hacer con eso que vamos a estudiar, porque hay algo muy importante y bueno, tal vez antes de continuar con el resto, es una discusión que se está dando ahorita con respecto al nivel de cada investigación y es lo que se hace ahorita mucho desde la parte tecnológica, ¿verdad? Tal vez hay un deslumbramiento por un tema de análisis de datos y creemos que tal vez esos son como patrones en edad, en cuestiones de ese tipo, pero un dato para una investigación de corte cualitativo puede ser una carta escrita a mano de 3 páginas que nos da una persona. Y entonces puede que tengamos 5 de ese tipo y entonces ¿qué hacemos con eso? No lo vamos a procesar con un Excel, ¿verdad? No es tan sencillo. Entonces ahí tenemos que hablar de un procesamiento de datos distinto, de una técnica distinta y mucho más, digámoslo así, compleja que la que podemos utilizar o con la que podemos proceder. Y entonces al respecto, pues eso ya nos deja, ¿verdad? Bastantes intrigas sobre cómo es que tenemos que dirigir los procesos y por qué los hacemos de la manera que lo hacemos. Y pues en este contexto entonces eso toma una particularidad muy interesante porque nos demanda tiempo y después de ahí también nos demanda tiempo entonces buscar a toda esta gente que teníamos de antemano ya lista para atendernos, para contribuirnos con la información que pueda tener al respecto y entonces decirle, ahora no podemos reunirnos o no podemos estar cara a cara. Tal vez hay gente que está en una institución que tiene algún puesto de ese tipo y pues ya se tuvo que adecuar a las medidas que se han venido trabajando. Entonces esa gente nos puede decir, sí, llegué a mi oficina y pues ahí tenemos unos 2 metros de distancia y nos reunimos perfectamente. Hay gente en las comunidades que nos está diciendo lo mismo, ¿verdad? Nos está diciendo, mientras más lejos mejor y de ahí yo le ayudo, pero con lo que pueda, ¿verdad? Con lo que yo disponga. Entonces, ese que yo disponga puede ser una llamada o puede ser una videollamada por Zoom y entonces ahí el instrumento pues no puede ser tan largo como el que teníamos antes de 2 horas de conversación. El instrumento se tiene que acortar, el instrumento tiene que abarcar ciertas cuestiones ya muy prioritarias. Tenemos que definirlo bien, tenemos que sentarnos otra vez a trabajar eso. Y entonces, pues ahí el trabajo de nosotros creo que tiene la gran coincidencia de tocar los dos tiempos, los dos tipos de normalidad, ¿verdad? La vieja normalidad, la transición y la nueva normalidad, que es lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Que todavía tratamos de acostumbrarnos a eso. Entonces, pues por ahí el reto es bastante grande en temas de formulación, de diseño, de intervención, ¿verdad? O de consulta a las personas que conocen lo que queremos estudiar y también de entrega de resultados, como lo decía Paola, porque ya pues tal vez no vamos a poder hacer una reunión grande como lo hacíamos antes y conversar sobre lo que hicimos y sobre lo que no pudimos hacer también. Entonces también ahí hay un tema de un marco de ampliación o reducción de expectativas, de limitaciones del trabajo, ¿verdad? Que la metodología tiene un apartado que habla de alcance y limitación, entonces en ese caso pues tenemos que volver a retomar eso, no puede ser el mismo que teníamos en 2019, por ejemplo. Entonces por ahí pues el trabajo es grandísimo en temas de metodología, bueno, yo le llamaría intervención, pero esa palabra todavía no me suena, entonces por ahí si tienen una mejor, pues agradecería que me la brinden, pero pues por ahí va, ¿verdad? Tal vez la discusión, sentiría yo. Gracias, Andrés. Sí, en esa dirección a mí también me gustaría entonces mencionar, de acuerdo a todo a los retos que hemos mencionado a partir de la pandemia, creo que uno de los retos para nosotros como investigadores e investigadoras ahora es entonces, no sé si adaptar, incluso me lo hago como una pregunta para mí mismo también, no sé si es adaptar las metodologías que estamos elaborando a que sean metodologías virtuales o que estas metodologías también contemplen, por ejemplo, un plan B que nos permita hacer un trabajo de campo presencial, pero que al mismo tiempo contemple el distanciamiento y la poca voluntad también de muchas personas debido al miedo de contagiarse o de contagiar a alguien más. Entonces, incluso lo planteo como una pregunta, ¿verdad? Como si será un reto para nosotros eso, porque como
como investigador y también como alguien que está realizando su trabajo final de grabación en un antes y un después con la pandemia, o un durante más bien con la pandemia, ha sido todo un reto porque precisamente yo planteé toda mi metodología presencial y ahora nos encontramos en este escenario y justamente uno de los aportes que me hicieron en algún momento los académicos fue precisamente eso, como piensa en un plan B porque usted no sabe si va a poder, por ejemplo, hacer observación participante, o no sabe si va a poder, todavía los cuestionarios uno de alguna u otra forma puede realizar, ¿verdad? Qué sé yo, unos cuestionarios de manera por Zoom o por otra, o por teléfono o por cualquier otra plataforma. Sin embargo, una observación participante, ¿verdad? Pues sí tiene como todo una estrategia que de alguna u otra forma se contrapone a todos estos, digamos, como no sé si protocolos o así que hay. Entonces pienso que es eso, como pensar nosotros como investigadores e investigadoras, cómo llegarle a la gente contemplando todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Pensar en un plan B, por ejemplo. Bueno, continuando con lo que decían los compañeros, que deberíamos de tener un plan B. Sin embargo, y quiero como poner el ejemplo propio del programa interdisciplinario costero, ¿verdad? Que precisamente si fuera lo que aporta la extensión, ese vínculo con las comunidades y con las personas, en lo que es el Golfo de Nicoya durante 20 años, en lo que es Caribe Sur aproximadamente desde el 2019, ¿verdad? Si fueran investigaciones, por ejemplo, que solitas, ¿verdad? Que no están enmarcadas en ese proceso de extensión, investigación, dentro de un programa como el que estamos, no sabríamos la respuesta, ¿verdad? Que tengan las personas y la anuencia a una reunión por Zoom, a un cuestionario por Zoom, por muchas cuestiones de confianza, de datos personales y demás, pero lo vimos en el programa interdisciplinario costero durante el año 2020, ¿verdad? Que todos los productos que se plantearon para ese año, todos se terminaron, y precisamente por esa anuencia y por ese vínculo que ya se tiene con esas comunidades, ¿verdad? Y cómo las personas ayudaron a conectar en la comunidad. Y ese es uno de los grandes aportes que hace ese proceso de extensión. Y que a la vez, como nosotros, en el marco de estas investigaciones, nos han ayudado a lo que es avanzar en nuestras investigaciones. Claro, muchas gracias. Para continuar con la misma línea de Paola, voy a formularle la última pregunta. Y esto me gustaría que la respondan a manera de síntesis. Desde su perspectiva, ¿cuáles podrían ser los beneficios que se obtienen como persona estudiante de los procesos de investigación y extensión? Bueno, así muy concretamente, como lo pide Lucía, definitivamente el beneficio que nos da el PIC de tener ese contacto con la gente es fundamental para la investigación empírica y para nuestra formación profesional. A veces, como decíamos ya anteriormente, todo desde un escritorio o desde la teoría se ve muy lindo, pero en la realidad no funciona así. Entonces, esa vivencia que hace el PIC y el IDESPO con las comunidades, definitivamente lo forma a usted como profesional y le ayuda a entender las diversas realidades y lo complejas que son estas realidades. Mónica, adelante. Gracias. En ese sentido, bueno, yo creo que es importante reconocer también el trabajo que se hace, ¿verdad? Desde la universidad como tal en la extensión, y también agradecer que nos hagan partícipes, ¿verdad? Porque definitivamente la formación únicamente en aula, pues no es completamente lo mejor para que nosotros y nosotras podamos afrontar, ¿verdad?, un desarrollo y un acercamiento a nivel comunitario. Entonces yo creo que sin duda uno de los beneficios es esta formación y es esta conciencia, sobre todo, de ver a las comunidades, de acercarnos y de ser, considero que incluso mejores profesionales con mayor conciencia social, ¿verdad? Y
y pues con ese sello una desde incluso la universidad necesaria como tal, ¿verdad? Entonces yo quisiera agradecer al programa porque nos ha dado la oportunidad ya por varios tiempo de poder ser partícipe de ello, y pues al instituto ahora también, ¿verdad? Porque este espacio permite visibilizar justamente que podamos trabajar con estas comunidades y hacer extensión y hacer investigación. Si pudiera yo permitirme un espacio para esta pregunta, tal vez brevemente. Bueno, me parece que lo que todo este proceso aporta a uno como estudiante, como persona, ¿verdad? Lo dijimos bastante bien en el principio, y bueno, pues ahora, ¿cómo es que nosotros también, ¿verdad? Nos dedicamos a, yo digo que la gente acá, compañeras y compañeros, tal vez somos personas a las que nos gusta estudiar y hacer otra cosa, o trabajar y hacer otra cosa, ¿verdad? Siempre tenemos que tener algo más, no podemos estar solo en lo mismo y solo concentrados en una cuestión. Entonces, eso pues se refleja bien y nos va diciendo cómo es que queremos trabajar este asunto, ¿verdad? Porque es entregar calidad, pero la calidad se entrega una vez y después aparecen retos nuevos. Entonces hay que volver a buscar, volver a replantearse, volver a ver hacia otros tópicos, ¿verdad? Para no expresar lo mismo, porque lo que uno sabe se acaba y cada vez se acaba más rápido, ¿verdad? Ese conocimiento ya se va diluyendo más rápido en el tiempo. Con esta normalidad que tenemos ahora también es verdad, bastante curioso cómo sucede, y entonces nos deja esa suspicacia, y tal vez, como decía Silvia al principio, es un tema de llegar a las aulas y tener algo de más con que discutir una pauta, un tópico. Entonces, la academia y, bueno, el privilegio que hemos tenido de cursar una carrera universitaria, pues también tiene un límite, y tiene un límite muy cercano, ¿verdad? Aunque nos tomara mucho tiempo y nos tomara mucho esfuerzo y muchas horas, el límite es muy cercano al tema de conocimiento, y pues tenemos que estarlo reforzando, retomando, y pues vamos viendo desde dónde se puede hacer, ¿verdad? Yo me he topado incluso muchas veces personas que confunden la extensión universitaria y la investigación, porque aquí estamos discutiendo esas dos cosas, ¿verdad? Como de la extensión y ese trabajo partimos a hacer investigación, y hacemos dos responsabilidades que tiene la universidad, ¿verdad? De las tres que se comentan, o cuatro incluso, que tiene para con la sociedad. Entonces nosotros ya hemos podido caminar esa pequeña línea entre esos dos puntos, y ya vamos viendo cuál es el ejercicio que hay que hacer para tener eso más o menos claro, ¿verdad? No lo tenemos tan claro. Entonces, pues por ahí tenemos que seguir trabajando en esa línea, y eso pues no todo el mundo tiene el privilegio de tenerlo. O sea, ya tras de tener una carrera universitaria podemos ver estas cuestiones funcionar, y entonces, pues, ¿verdad? No tiene uno palabras para decir cómo es que uno agradece esto para poder ver el mundo y retroalimentarse y contribuir a lo que sea posible, ¿verdad? En pensamiento colectivo, que es lo que vamos viendo en estas charlas. Claro, bueno, muchas gracias de verdad a todas las personas que participaron, a ustedes como personas invitadas. Gracias por sus intervenciones y también por permitirnos conocer la perspectiva a través de su experiencia y del trabajo que han realizado. Ahora vamos a continuar con el último espacio, el último bloque de esta actividad, que es el espacio de preguntas del público. Voy a leerles la primera pregunta. Bueno, dice, desde el contexto actual de salud y la extensión, con las medidas y restricciones que se van dando, ¿qué papel podemos decir que desempeñan las personas de las comunidades en esta nueva extensión? ¿Y cómo podríamos seguir siendo extensionistas, trabajar en conjunto estos nuevos papeles? Y trabajar en conjunto estos nuevos papeles, disculpe. ¿Qué opinan? ¿Qué papel desempeñan las personas de las comunidades en esta nueva extensión, en una nueva realidad? ¿Y cómo podemos seguir siendo extensionistas? Bueno, por mi parte, ¿verdad? Creo que lo abordé como en la última intervención, y es precisamente en esos procesos de extensión, ¿verdad? Que es muy importante, y no solamente forma estrategias y capacidades en nosotros como estudiantes extensionistas, sino también en las comunidades, ¿verdad? Y lo decía con este arduo trabajo que en contexto de pandemia, el programa interdisciplinario costero logró concretar los trabajos, ¿verdad? Precisamente por esas estrategias y capacidades que han formado en las comunidades. Por otra parte, como por la parte profesional, es precisamente esta construcción de metodologías de diálogo de saberes, no diálogo de saberes solamente con las comunidades, también de nosotros, de diferentes carreras, ¿verdad? Ese trabajo interdisciplinario para poder llevar a cabo y crear estrategias que
que permitan la continuidad del trabajo. Y que ha sido así hasta el año 2021, hasta el periodo actual. Permiso. Tal vez ahí yo diría que la persona que planteó esa pregunta es la persona que nos puede dar cátedra al respecto, ¿verdad? Con lo que al tema se refiere, porque, bueno, pues en la extensión, ¿verdad? La gente sigue siendo el papel fundamental y aunque no nos podamos sentar a conversar como antes, pues ahí básicamente el replanteo ha sido bastante fuerte. Desde el PIC lo hemos visto, ¿verdad? Cada vez que tenemos que conversar con la gente, cada vez que tenemos que hacer una llamada o incluso las veces que se ha podido salir de gira, pues cómo se sale de gira, ¿verdad? Porque lleva demasiados protocolos, es muy diferente a lo que hacíamos antes. Entonces, por ahí en esta situación, la extensión, digo yo, es más necesaria que nunca, porque los canales de comunicación cambian, se tornan en otros, ¿verdad? Entonces ya no es lo que yo converse con la persona, sino más bien lo que yo converse mediante mecanismos virtuales y lo que incluso las redes me arrojen, ¿verdad? Entonces las redes pueden arrojar muchas cosas, hay que tener cuidado, hay que saber cómo informar de alguna manera lo que uno plantea y cómo tomar lo que la gente nos dice de una manera asertiva, ¿verdad? Entonces ya hay que tener un poquito de conocimiento en el tema de comunicación y pues ahí, ¿verdad? Ese asunto pues se vuelve muy estricto y entonces hay que saber manipularlo en el buen sentido, ¿verdad? En el sentido de trabajo, de una manera acorde a lo que la gente realmente está expresando y a lo que nosotros como profesionales podemos hacer, porque incluso muchas veces pues no podemos, con la situación que hay no se puede y aunque es frustrante pues hay que replantear y hay que volver a pensar o hay que cambiar lo que se está haciendo y tal vez dejarlo reposar un ratito para ver qué nos arroja el contexto, porque también las restricciones varían muy rápido. Entonces en ese aspecto pues no se puede tomar la decisión repentinamente pues el tiempo se extiende y las cuestiones tardan un poquito más en llegar. Entonces, ¿verdad? Pues eso altera todo el resto de la dinámica, lo que es el trabajo que se hace ya cuando la gente se sienta a terminar ciertas cuestiones, pues si eso se atrasa, entonces hay que sentarse más ratito, hay que sentarse en otro horario y todo eso cambia. Y bueno, sigue siendo extensión, ¿verdad? Pero está en unas condiciones bastante, digámoslo así, críticas, que se han venido trabajando, se han venido mejorando, pero que a las que todavía falta ponerles pues un poquito de, llamémoslo así, orden, aunque no sea un orden estricto, pero es eso, ¿verdad? Han cambiado tanto que todavía se están reacomodando. Adelante, Mónica. Sí, yo nada más quisiera agregar a todo eso el compromiso, ¿verdad? Que ha generado un papel fundamental en todo este tiempo, tanto, pues, por supuesto, del programa y también de la propia comunidad, ¿verdad? El hecho de si le llamamos, si le buscamos, la comunidad no ha dado la espalda, digamos, en el sentido de que como no podemos ir, ¿verdad? Por la situación actual, ha habido un compromiso bastante visible por ambas partes y creo que es ahí también donde sobresalen los esfuerzos que se realizan en este contexto. Adelante, André. Gracias. Sí, bueno, Mónica casi que me robó las palabras. Yo quería mencionar lo mismo, que la forma, el contacto, lo que es vital y lo que no se puede perder con las comunidades, de la forma que sea, por una llamada, por un mensaje. Y es más, y yo diría que más ahora que nunca es cuando hay que escucharlos, porque de hecho, como planteo en parte de mi investigación, son las personas más vulnerables los que más sufren los embates de este tipo de situaciones y de contextos. Entonces es cuando más agudo hay que tener los sentidos y la escucha sobre el qué nos están demandando esas comunidades y qué trabajo realmente es el que debemos de realizar ahora en esas comunidades. Claro, de verdad, estoy súper de acuerdo con todo lo que nos están mencionando, principalmente con el tema del compromiso que se adquiere en estos procesos y en estos espacios. La siguiente pregunta es la siguiente. Buenas, quisiera saber sus opiniones referentes a los alcances que tiene la extensión, pero está centrada en las redes sociales o en las redes de comunicación generales, porque actualmente si la extensión tiene un círculo de influencia muy limitada, de forma directa el grupo Meta, pero un claro ejemplo de este tipo son transmisiones, su alcance termina siendo muy corto y una serie de causas que lo explican. Esta pregunta hace referencia, según a lo que entiendo, a los procesos de extensión por medio de las redes sociales o los medios de comunicación y el alcance que ha tenido por estos medios.
Bueno, yo creo que estamos en un ejemplo, ¿verdad? Es como, este sería uno de esos medios, digamos, de comunicación, de la extensión, y pienso que no es ver las redes sociales como una limitación, sino más bien verles como una aliada, o sea, convertirlas en aliadas, incorporar estas plataformas y todas las plataformas que se puedan para tener el alcance máximo, digamos, con respecto a las investigaciones y todo el trabajo que estamos haciendo con las comunidades. El detalle es que el tema de las redes sociales también es un trabajo, se llama community manager en algunos lugares, y también me parece que si en este momento tenemos recortes, por ejemplo, en extensiones donde no tenemos suficientes horas, por ejemplo, mucho menos vamos a tener todo ese tiempo para estar invirtiéndolo como te mencionaba antes, por ejemplo, en redes sociales, en distribución de la información, en una convocatoria masiva o qué sé yo. Entonces pienso que en este momento no nos queda como mucho otro camino porque por aval institucional no podemos reunirnos en un auditorio e invitar a todas las personas que normalmente se hace de la forma presencial. Entonces pienso que sí, que todos estos retos están vinculados con lo que decíamos antes, ¿verdad? Que está relacionado con el recorte presupuestario del FES y también con lo que es la pandemia. Entonces, pero sin embargo considero que es eso, ver las redes sociales como aliadas y no verlas como, pienso que sería más bien como atribuirle la importancia que el contexto actual también lo amerita, sin dejar de lado el trabajo. Gracias, Roger. Paola, ¿tenés la mano levantada? Sí, bueno, en esto me parece importante de que hay que aprovechar las ventanas, ¿verdad? Cuando la universidad, cuando la institucionalidad así lo permite, se ha logrado trabajo de campo. Y yo creo que esas ventanas, ¿verdad? Nos abre, hay que aprovecharlas, ¿verdad? Porque se facilita no solo el ir a campo, sino también pues, el presupuesto, el traslado a las comunidades y demás. Y es precisamente, como decía Roger, ver estas redes, ¿verdad? Como aliadas si en esos lugares, y hay que tener muy en cuenta esto, ¿verdad? También podría ser que en estas comunidades una persona no sepa utilizar estas tecnologías, pero aprovechar esas ventanas precisamente para capacitar y poder combinar nuestro trabajo presencial cuando la institucionalidad lo permite y capacitar para esos espacios donde no se puede trasladar uno a las comunidades. Muchas gracias. Ahora tenemos la última pregunta. Costa Rica como país maneja su modelo de desarrollo. ¿Cómo consideran ustedes los efectos a partir de sus investigaciones? ¿Qué sus investigaciones tienen y tendrán a futuro en las zonas costeras? Adelante, José. Bueno, esa pregunta me llama la atención porque habla del modelo de desarrollo costarricense, ¿verdad? Que ha cambiado bastante y podemos decir que ha cambiado bastantísimo desde que, tomémoslo así, como desde que abriera el IDES, ¿verdad? Por allá de los años 70, la fundación y todo esto, pasa por un entramado bastante interesante en los años 80, 90, y hoy pues yo considero que estamos en transición hacia un modelo, ¿verdad? Con ciertas características un poquito más agresivas a lo que había antes. Entonces en ese aspecto pues, bueno, la investigación de uno es diminuta en cualquier aspecto y en cualquier ámbito, ¿verdad? Entonces tal vez no tenga efectos mayores, pero bueno, en el caso particular mío, el estudiar servicios públicos, los servicios públicos han sido estratégicos para desarrollar muchas cosas y desarrollar, que el ser humano pueda pues ampliar a lo que accede, a lo que conoce. Y entonces en ese caso, en la Caballo particularmente un académico que respeto mucho, ¿verdad? Es el sociólogo Oscar Juárez Matute, para que se sepa, ¿verdad? Él decía algo muy interesante en alguna ocasión, que el modelo de desarrollo del país no pasó por Isla Caballo. Entonces cuando vamos a estudiar esto, pues esa es la variable que se nos queda de lado, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué pasó ahí? Y eso es lo que nos da la pregunta problema. Ese fue el pensamiento tal vez más acertado en aquel momento en donde uno divagaba, ¿verdad? ¿Qué voy a poner yo como pregunta para esto? Entonces, ahí pues vemos lugares que incluso no están impactados por ese modelo de desarrollo, así cambie 5, 6, 7 veces y podamos distinguir muy bien ese cambio, pero vemos que esos lugares hacen cuestiones que
el desarrollo en sí, desde cualquier concepción contiene, ¿verdad? Que es acceder a servicios o buscar esos servicios para mejorar condiciones. Y entonces ahí pues tenemos una cuestión interesante, cómo es que la gente busca esto. Y la gente lo busca desde algo que en planificación se estudia demasiado. Y bueno, tal vez todavía no tanto como que se quisiera, pero se estudia bastante y es la organización. La gente se organiza de alguna manera, se organiza y busca las cosas, pero de verdad, cómo lo comprendamos, no es como que llegan, se agrupan y hacen las cosas, no. Se organiza de alguna manera, de una manera por otro lado, se hace conflictos, se generan ciertas cuestiones y ahí comienza a caminar la cuestión de lo que se está buscando, en este caso servicios públicos, ¿verdad? Y no apegados al programa de desarrollo que tenga un país. Y lo vemos incluso en el caso del mismo Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Que tiene la red distribuida por todo el país, pero por criterios como distancia a los que está ubicada esta isla, no puede conectar esa red con la isla. Entonces uno dice, hey, hay personas viviendo ahí, ¿verdad? Hay 300 personas. Entonces, es un factor, sí, que ellos también consideran. El instituto no niega esa realidad, pero lo dicen así claramente, ¿verdad? Para la población, hacer esa distribución de energía es un costo muy alto, ¿verdad? Y es un costo que si se distribuye en otras partes del país en donde hay mayor cantidad de población, pues se genera algún cierto criterio de rendimiento que para como está formulada esa institución y lo que hace es importante. Entonces, ¿verdad? Pues no se puede desatender ese mandato que está en la misión de una institución y demás. Entonces, por ahí, pues es muy importante considerar eso, esas cuestiones del modelo de desarrollo, ¿verdad? Que también, aunque no esté intrínseco, pues nos explica ciertas cuestiones ahí brevemente. Gracias, José. Andrei, te escuchamos. Sí, yo quisiera abarcar dos puntos muy concretos que de hecho abordo en mi investigación. Y uno es si realmente el Estado no está presente porque no puede estar o porque no quiere estar presente en esas comunidades. Desde un punto de vista, inclusive en las ciencias políticas, a veces hablamos del que no estar presente puede generar que inclusive esas personas sean un caudal político que siempre busque esa esperanza de cambio que nunca llega. Y eso es una estrategia política, suena horrible, pero es una estrategia que el mismo Estado pudo haber estado aplicando en estos años. Por eso es que el análisis del modelo de desarrollo es fundamental para ver qué realmente y en qué sentido, porque eso ese es el otro punto. Las instituciones generalmente han tenido una comunicación vertical con las comunidades. Generalmente se hace una política pública y pocas veces se le toma la opinión a qué tipo de desarrollo quieren las comunidades, porque hay muchos tipos de desarrollo, no hay un único desarrollo, y es esa visión estatal la que, por ejemplo, en mi investigación, yo quiero comprender cuál ha sido ese tipo y cuál realmente es el que quieren las personas, porque tenemos la idea de que el desarrollo a veces son edificios verticales y no necesariamente, y es por eso que se hace fundamental para que las investigaciones que nosotros estamos haciendo den esa otra perspectiva y esa otra cara desde las comunidades y que hagan una denuncia, inclusive hacia qué ha estado haciendo mal el Estado en estas comunidades. Gracias, Andrei. Paola. Sí, bueno, hay un concepto que a mí lo vengo discutiendo hace tiempo, ¿verdad? Y es el de la resiliencia. No podemos negar que estas comunidades son resilientes, pero hasta qué punto, ¿verdad? No llegar a banalizar las estrategias que deben implementar ante la ausencia de un Estado. Porque precisamente, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros a futuro? Precisamente que se visibilice esas problemáticas y que además que el Estado invierta, responda y se responsabilice de esa delegación del poder que buscan esas personas, ¿verdad? La inversión que necesitan y que ha estado de alguna manera ausente, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Gracias. Roger. Sí, bueno, a mí me gustaría decir que en particular con el tema de mi tesis y también en relación con el tema de tesis de muchas de las personas que están acá, me parece que solamente el hecho de elegir a una población que se dedica a la pesca artesanal o a una población comunitaria costera, ya en ese sentido estamos de alguna forma cuestionando y estamos también resistiendo el modelo
socioeconómico que actúa de una forma tan agresiva como lo decía José Andrés. Entonces, por ejemplo, particularmente el hecho de trabajar con la Asociación de Pescadores Artesanales de Cahuita, de restar, de más bien de atribuir la importancia a una población que ha sido olvidada completamente, entonces me parece que ahí en ese sentido ya de alguna forma estamos, sí, estamos ayudando, digamos, a lo que es la parte de la extensión comunitaria y estamos también aportando a lo que es la transformación de esta población con respecto al modelo de desarrollo económico capitalista y neoliberal como lo tenemos ahorita. Entonces me parece que eso, solamente el hecho de seleccionar esta población, de trabajar con ellas y atribuirle la importancia que se merecen, me parece que ya es un golpe bajo para el modelo económico. José, tenés la mano levantada, ¿cierto? Es cierto, pero se me quedó de hace un momento, entonces más bien la voy a bajar. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por participar, de verdad, por sus aportes, por tanta retroalimentación que ha sido bastante enriquecedora. Me gustaría cerrar este espacio reiterando nuevamente el valor que poseen los espacios académicos que involucran participación estudiantil en la generación de conocimiento y también el aporte que esto le da a las comunidades desde sus diferentes enfoques. Bueno, más allá del crecimiento profesional de cada uno de nosotros, nosotras, bueno, quisiera rescatar también el efecto en el crecimiento personal que ha tenido, que tienen estos espacios, ya que la extensión e investigación social representa un gran compromiso, como ya lo dije anteriormente, y así como hemos visualizado a lo largo de la actividad, también requiere constantes procesos de reflexión, de retroalimentación, que para nosotras, como personas estudiantes, es de gran importancia reconocer este apoyo en grupos de trabajo multidisciplinarios entre personas académicas y estudiantes que han generado estos espacios de intercambio de conocimiento que siempre suma, que siempre es un aprendizaje constante y además que nos motiva a seguir trabajando. Muchas gracias a todas las personas que participaron por medio de las transmisiones en vivo y por este espacio en Zoom. Ahora escucharemos unas palabras de cierre de del académico Mario Hernández. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, darles la felicitación, compañeros y compañeras estudiantes, asistentes del programa, profesionales ya, que están realizando sus investigaciones, sus gestiones de extensión en las comunidades que del programa nos interesa asistir con estos procesos de acompañamiento social participativo para justamente la disminución de estas brechas sociales, de estas desatenciones estatales que bien ustedes han reflejado y repasado, no solamente con las perspectivas de sus trabajos finales de graduación, sino también con el análisis como científicos sociales y científicas sociales vienen realizando a partir de justamente el acercamiento a las comunidades, a la vivencia en las costas, con sus oficios, con sus problemáticas, con sus pesares, sus partes bonitas también, porque la costa también es muy agradable, pero básicamente pues nos han retratado, ¿verdad? Ese trabajo que también hace el programa y que el programa, sin lugar a duda, sin el acompañamiento y el reforzamiento del trabajo de cada una de las personas estudiantes, que vale la pena aquí acotar, no solamente son los compañeros y compañeras que hoy nos han aportado con su conocimiento, sino que son bastante más que trabajan con nosotros, son las personas que básicamente también impulsan a que el programa pueda seguir llevando las labores de extensión e investigación en las costas. Este programa está diseñado de esa forma, ha sido diseñado así desde sus 20 años atrás y posiblemente seguirá siendo diseñado de esta manera porque se cree en el valor agregado que genera en la población estudiantil precisamente en sus procesos formativos como profesionales. Y hoy ha sido un claro ejemplo de cómo la práctica del ejercicio científico, tanto en investigación como en extensión, trae planteamientos, problemáticas y también busca soluciones concretas y reales para las poblaciones costeras con el afán de mejorar el bienestar social en estos lugares.
Yo me siento muy halagado con la participación, realmente una presentación, una discusión de altura con respecto al tema de la extensión, y yo creo que era lo que buscábamos con este espacio. Felicitarles de nuevo, agradecerles por su energía, su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, su mística de trabajo para con nosotros. Y bueno, para hacer el terminar con este coloquio, que bueno, también tengo que decir, agradecerle a Lucía por su magnífico trabajo de moderación. Seguidamente, pues debo hacer alusión a los siguientes 2 eventos que tenemos en el marco de esta jornada de coloquios en conmemoración del Día de los Océanos, que justamente es ese elemento que nos marca la diferencia en la zona costera, ¿verdad? Y que es por el motivo que estamos desarrollando estas reflexiones. Tendremos ahora a las 2 de la tarde, también por las plataformas de Zoom que ya se han puesto en las diferentes redes, tanto del IDESPO como el Programa Interdisciplinario Costero, como en la red social de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. Tendremos un coloquio denominado Gestión Institucional y Comunitaria en la Zona Costera. En este caso, retratando realidades, desafíos y oportunidades para Costa Rica. En este caso, tenemos la participación de 2 distinguidos funcionarios públicos y además 2 compañeras que trabajan fuertemente en los procesos de extensión desde el Programa Interdisciplinario Costero. Pretendemos hacer un cotejo entre lo que institucionalmente se plantea y se realiza con lo que también la universidad aporta de este programa en la actividad propiamente de autogestión de las comunidades. Y tendremos el día de mañana a las 2 de la tarde un tercer coloquio denominado Dinámicas Oceanográficas y Ecología Marina en el Litoral Costarricense, su vinculación con la cotidianidad social en estas costas. Este coloquio intenta acercar todos aquellos aspectos biofísicos relacionados a la zona marina costera con la condición social y las dinámicas sociales que implican vivir cerca de estos espacios, de estos ecosistemas. Allí tendremos la participación de 2 distinguidos oceanógrafos y además de eso tendremos la participación de una bióloga marina y de la doctora Silvia Rojas, que ya, como ustedes saben, tiene bastante bagaje en el entendimiento de las dinámicas sociales costeras. Agradecerles el espacio que nos han hecho en sus agendas para escucharnos y pues agradecerles también a los estudiantes y a todas las personas que se han interesado por participar con nosotros. Y les esperamos en las siguientes sesiones de trabajo y de reflexión para escucharles también con sus consultas y ojalá poderles hacer respuestas adecuadas y correctas. Que tengan ustedes muy buen día y nos vemos ahora a las 2 de la tarde.